Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hacer una demostración de cómo se hace la cuarta práctica. De la misma manera vamos a trabajar con datos que se han obtenido de otras prácticas. Son datos reales, es decir, ustedes ciertamente no van a poder hacer su práctica y desafortunadamente vamos a tener que seguir así por el resto de prácticas, pero ustedes piensen que ustedes no van a hacer las mediciones, pero van a hacer el análisis de los datos, porque estos datos son reales, es decir, son de personas que realmente hicieron su reporte, hicieron también su medición en el laboratorio. Pero bueno, entonces miremos el movimiento parabólico. Se trata básicamente de comprobar que el movimiento parabólico se cumple en situaciones reales. La situación es, vamos a ver, esta es la situación de la que estaba hablando. Aquí es básicamente esto es lo que se iba a hacer en el laboratorio. Se iba a generar un tiro parabólico. ¿Cómo? Pues dejando caer una bola o una esfera a través de un plano inclinado. Entonces tomaba cierta aceleración, una aceleración y una velocidad en función del tiempo. Y en el borde de la mesa, pues despegaba. Entonces, eso es un tiro parabólico. Y para comprobar que el tiro parabólico en la realidad se cumpla o que sea consistente con la teoría, íbamos a medir esta distancia, la distancia d que recorre la esfera en movimiento parabólico. La íbamos a medir y la íbamos a comparar con esa distancia teórica que debería de haber recorrido en función de otros parámetros, como por ejemplo la aceleración que tomaba, la velocidad que tenía aquí al final, y mediante la velocidad pues ya podemos hallar el desplazamiento que tiene acá. Pero eso lo vamos a ir explicando más adelante. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder encontrar esta distancia de manera teórica? Pues sabemos que el desplazamiento horizontal de un cuerpo en movimiento parabólico es movimiento simple, es decir, sabemos que la posición es igual a la velocidad por el tiempo. Y esas ecuaciones están plasmadas acá, en su instructivo. La posición horizontal de un cuerpo en movimiento parabólico es igual a la velocidad inicial o la velocidad con la que despega por el tiempo que está en el aire. También tenemos otra ecuación que nos funciona porque en este caso nosotros no medimos, o al menos en su práctica, no se mide el tiempo que se tarda en caer la esfera, sino se mide la altura a la que está, la altura h, la altura de la mesa. Entonces, si sabemos que en el eje Y la esfera se va a mover como que fuera un tiro, una caída libre, entonces la ecuación que usamos es esta, la ecuación de caída libre. Si se dan cuenta, Y correspondería a la altura de la mesa. Esta velocidad es cero, o se asume que es cero. ¿Por qué no es cero? En realidad no es precisamente cero, porque como ustedes bien saben, la bola parte acá y tiene cierto ángulo. Eso quiere decir que tenía cierta velocidad inicial en Y hacia abajo. Pero la inclinación de este plano es tan pequeña, es decir, este ángulo es muy pequeño, que lo vamos a obviar, es decir, vamos a considerar ese ángulo cero y vamos a considerar como que se movía solamente en el eje X. Sin embargo, pues sabemos que ciertamente existía velocidad en el eje y eso lo podemos usar como una justificación en caso de que no salga exacto el resultado. Entonces ya sabemos cómo se mueve en el eje Y sabemos también teóricamente cómo se debería de mover en el eje X. Entonces, si se dan cuenta aquí en el instructivo, solo trata de despejar
Es decir, si se conoce la posición en X y se conoce la velocidad, entonces aquí despejaron t de esta ecuación y la sustituyeron acá. Obviamente esta ecuación la transformaron a esta porque consideraron condiciones iniciales 0. Aquí todavía se estaba considerando la velocidad inicial, pero como dijimos que la íbamos a obviar, entonces solo queda así. Entonces si sustituimos t por x partido bx, nos queda esto. Aquí hay un pequeño error porque esta velocidad debería estar al cuadrado. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? En realidad, lo que nosotros necesitamos es la velocidad. Perdón, lo que necesitamos acá es hallar el desplazamiento teórico que recorre en movimiento parabólico. Entonces de acá lo despejamos. X representa el desplazamiento, que ahora se sustituye por una L, y L sería entonces la distancia que recorre de acá para acá. Esta imagen la descargué de internet, entonces por eso no tiene las variables correctas, pero esta D en realidad es la L. Es decir, ya sabemos cómo se saca la distancia que debería recorrer la esfera en función de todos estos parámetros, en función de la altura de la mesa, en función de la gravedad, que es una constante, y en función de la velocidad en X. El problema es que, ¿cómo saber cuál es la velocidad en X? Si se acuerdan, anteriormente, es decir, en la práctica anterior, se determinó una función de posición en función del tiempo en base a varios datos que fueron analizados por Qt-Plot. No solo de la posición en función del tiempo, sino de la velocidad en función del tiempo. Entonces vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a usar Qt-Plot para realizar un gráfico de posición versus tiempo y a través de ese mismo hacer un fit o un análisis, un ajuste donde obtengamos el valor de la aceleración. Con la aceleración ya podemos sacar la velocidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad es igual a la aceleración del sistema por el tiempo. El tiempo que se tarde cuando esté justo al borde de la mesa. Entonces, hagamos eso. Los datos que nosotros tenemos son los siguientes. Voy a usar una hoja de datos acá. Aquí está la hoja de datos que vamos a utilizar. Yo les voy a hacer un ejemplo muy rápido. Pues si se dan cuenta, todo el análisis de la posición versus tiempo en Qt-Plot se hizo anteriormente, entonces yo lo tengo adelantado aquí. Entonces si se dan cuenta, aquí tenemos la tabla con nuestros datos. Estos son datos de tiempo tomados en función de la posición para poder modelar nuestra ecuación, y aquí abajo está varias muestras de la distancia recorrida o de la distancia a la que cayó la esfera sobre el suelo. Entonces tenemos esto de este lado. Sencillamente pasé estos datos hacia una tabla de Excel. Aquí está T1, T2 y aquí está la posición. Posición es de 0.2 metros, así hasta llegar a 0.8. Con una incerteza de 1 milímetro, que es igual a 0.001 metros. Tenemos 10 muestras de tiempo y de ellas sacamos una media y una desviación estándar de la media. Entonces los datos que nos interesan son estos. Aquí
tengo ya abierto un documento de Qtplot y aquí está la tabla. Si se dan cuenta, Y es la posición dada en metros, tiene su respectivo error, que es 1 milímetro, es decir, en metros 0.001 metros, y en el eje X está el tiempo. Entonces aquí deberían estar las medidas del tiempo. Si se dan cuenta, son iguales. Esta es igual a esta. Es decir, solo meter estos datos para acá. ¿Y cuál sería el error del tiempo? Pues sería la desviación estándar de la media, que también la saqué en Excel y la pasé para acá. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a volver a hacer aquí. Para que vean de manera rápida. Esto te produce una gráfica que debería de verse más o menos parabólica, pero aquí aún no está analizada. Entonces eso es lo que haré ahora. En base a los mismos datos voy a darle Analyze, Fit Wizard. Aquí estoy repitiendo lo que ya está hecho, pero lo estoy haciendo de manera rápida para que vean cómo se hace. Igual ustedes, esto es un video, entonces pueden adelantarlo, trazarlo a la velocidad que ustedes quieran. Entonces el modelo es el que nosotros teníamos acá en nuestra hoja. Este modelo es igual a este modelo, son iguales. Entonces el modelo así lo dejan, cambian de color, le dan fit, cerrar, y se dan cuenta, esta es la gráfica, la nueva gráfica que se acaba de generar. Yo tenía dos hechas anteriormente, porque vamos a hacer dos, y bueno, aquí está. Si se dieron cuenta, me produjo una nueva serie de datos de Qtplot que deberían de ser los mismos. Si se dan cuenta, son exactamente los mismos. Esta es la constante. En este caso, la constante es directamente la aceleración. Si ponen el modelo correctamente, así como yo lo puse, eso les da la aceleración directamente. ¿Y para qué servía la aceleración? Pues la aceleración servía para hallar la velocidad en cualquier punto de la esfera. ¿Y en qué punto necesitamos saber la velocidad? Pues justo al borde de la mesa, en el punto en el que comienza su movimiento parabólico. Entonces, ¿cómo se saca la velocidad? Aquí tengo una tabla donde hice todos los cálculos. Si se dan cuenta, aquí en esta tabla saqué la aceleración del sistema. ¿Cuánto es? Es 0.77. Ya está aproximado y ya está tomando en cuenta la notación científica. Este es como que fuera por 10 a la menos 1 y eso se convierte en 0.77 metros sobre segundo al cuadrado. Y su incerteza la saco de acá con una sola cifra significativa, así como dictan las reglas de redondeo. Seguido de eso pongo el tiempo correspondiente al borde de la mesa, es decir, supongan que ustedes sacaron varios tiempos, pero en todos esos tiempos no llegó al borde de la mesa. Ahí tendrían un problema, porque su ecuación es aceleración por tiempo. Velocidad igual a aceleración por tiempo. Entonces, aunque ustedes tuvieran la aceleración, no saben el tiempo que le llegó o que le habría llevado llegar hasta el borde de la mesa. Pero nosotros vamos a asumir de que el tiempo último corresponde al momento en el que estaba justo al borde de la mesa. Entonces, por eso es que usamos el tiempo en la posición 0.8, asumiendo que la posición 0.8 está justo al borde de la mesa. Si
Si se dan cuenta, la media que me dio fue 1.417 segundos. Y ya redondeado es 1.42. Y su incerteza es la desviación estándar de la media de ese conjunto de tiempos al borde de la mesa, que está acá. 0.052, ya redondeado, está acá. Entonces, la velocidad, ¿cómo se saca? Dijimos que es aceleración por tiempo. Si quieren, lo voy a volver a hacer. Pues se van a dar cuenta que es igual a aceleración. Aquí tengo la aceleración por el tiempo. ¿El tiempo en dónde? El tiempo que se tomó llegar al borde de la mesa. Y estamos asumiendo que este tiempo que tengo acá es el tiempo cuando estaba al borde de la mesa. Le doy Enter. Veamos aquí, creo que hay algo distinto. 1.09. Sí, me dio lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Lo voy a dejar redondeado. Y este es la incerteza de la velocidad. Exactamente igual como se hacía anteriormente. Ustedes saben que aquí estamos aplicando un producto entre aceleración por tiempo. La aceleración tiene una incerteza y el tiempo también. Entonces aplican las reglas de propagación de incerteza, las cuales están expresadas en un material de apoyo que yo les voy a dejar. Lo voy a abrir. Material de apoyo. En el material de apoyo está expresado qué ecuación deben usar. En este caso, estamos haciendo el cálculo de la incerteza de la velocidad final horizontal. Y como les decía, es un producto. Y la regla de propagación de incerteza para un producto es esta. Aquí está claramente expresado qué es lo que significa cada variable. Entonces no debería haber ningún pierde. Y así es como saca la velocidad con su incerteza. Entonces, ¿qué hace falta? Lo único que haría falta es hallar el desplazamiento. ¿Y cómo se saca? Pues aquí está expresado también en su documento de apoyo. Aquí está cálculo de la distancia horizontal teórica. Aquí estamos sacando la velocidad. Ahora estamos sacando la distancia teórica, la distancia horizontal teórica, en base a las ecuaciones que previamente explicamos. Aquí ya no explicamos nada, sencillamente nos vamos directamente a la ecuación. Entonces, la distancia recorrida teórica horizontal es igual a la velocidad horizontal, que es la velocidad que acabamos de sacar, multiplicado por 2 por la altura de la mesa, que es y, partido la gravedad. Si quieren lo vuelvo a hacer. Lo voy a hacer aquí abajo. O bueno, de hecho yo las había puesto aquí. Este y este eran las teóricas. Y este eran las experimentales. Entonces, ¿qué se supone que había que hacer? Una multiplicación entre la velocidad. Voy a borrar para que vean qué es lo que dice. Necesito multiplicar la velocidad en x, que es esta, por una raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De 2 por la altura de la mesa. La altura de la mesa, aquí está expresada en su material de apoyo, es 0.985 en metros. Partido la gravedad, que es 9.8 en metros sobre segundo al cuadrado. Recordar, trabajar en las unidades correctas. Y me dio justamente 0.48. Y redondeado de 0.49. Ahora su incerteza. Aquí mismo abajo está cómo sacar la incerteza. Voy a volver a hacer.
para que vean de mejor manera qué es lo que estoy haciendo. Y se dan cuenta, la fórmula dice, esta parte de la fórmula es justamente lo de arriba, entonces no me molesto en volver a poner todo esto, sino solo pongo el resultado que me dio arriba. Es decir, este resultado multiplicado por qué, pues por una suma de errores relativos. Entonces aquí ya está aplicada la regla de una raíz cuadrada, no se deben preocupar, pero si la analizan un poco más detenidamente se van a dar cuenta por qué es así. Entonces la incerteza de la velocidad es esta, partido la velocidad, y aquí está la incerteza de la altura de la mesa, como se midió con una regla, entonces una regla de esas grandes o una cinta métrica posiblemente, esas siempre tienen una incerteza de 1 milímetro, que en metros es 0.001, partido dos veces la altura de la mesa, que es 0.985. Si se dan cuenta, estos corresponden a la teórica y se ven exactamente iguales. Ahora, ¿cómo saqué los de la experimental? Pues, como sabían, la distancia experimental era un conjunto de muestras. Entonces, es tan simple como sacar la media de ese conjunto de muestras. Esta es una media. Y sacar la desviación estándar de ese conjunto de muestras. No estoy 100% seguro si esto está bien, así que ustedes mismos háganlo. De igual forma, esta tabla está modificada, entonces ninguno va a tener precisamente esos datos. Y así es como ya aplicado correctamente su redondeo. Y eso es lo que hay que hacer. Así es como sacan sus resultados y también gran parte de sus anexos. Aquí en el material de apoyo está qué es lo que debe ir en resultados. También dice cuánto vale cada parte del reporte, el resumen 10, objetivos 10, resultados 25. Está compuesto por un total de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entre ellos, la tabla de posición, error de la posición, tiempo medio y error en el tiempo. Son tablas que ustedes ya hicieron en el reporte anterior, así como el gráfico de posición versus tiempo y una tabla. A partir de este punto, de punto C, son cosas nuevas. Aquí hay que sacar esta tabla, sencillamente es sacar la aceleración de qtplot junto con su incerteza, el tiempo, el último tiempo, el tiempo al borde de la mesa y la velocidad, que es un cálculo, el cálculo que hicimos hace un rato. Solo sencillamente expresarme todos los resultados de esos cálculos en una tabla, acá, que se ve así. Si se dan cuenta, aquí está correctamente redondeado y a la vez tiene sus unidades de medida. Eso es todo lo que pido. Y finalmente una tabla que compare la distancia horizontal recorrida en movimiento parabólico, la experimental y la teórica. En este ejemplo en particular me quedaron bastante distintos, pero es justificable. Yo creo que la experimental tiende a ser más pequeña porque no se toma en cuenta que existe fricción, que existe rozamiento del aire, que existe velocidad inicial en y, es decir, no toda la velocidad se convirtió en velocidad horizontal, sino que siempre llevaba una cierta velocidad inicial en y muchas otras cosas más que ustedes podrían notar. Entonces era de esperarse que la experimental fuera más pequeña que la teórica, porque la teórica supone
que no existen pérdidas de energía. Y el último elemento que deben presentarme es un diagrama de incertezas que indique claramente cuál es el experimental y cuál es el teórico. Hacer estos diagramas de incerteza es bastante sencillo. En Qtplot tengo ya adelantado uno. Les cuesta un poco hallarlo acá. Aquí está. ¿Cómo hice este diagrama? Pues lo hice a partir de esta tabla. Es tan simple como poner en X los valores de la distancia junto con sus incertezas y en Y poner cualquier valor, solo para que no estén sobre el mismo lugar, sobre el mismo punto en Y. Bueno, solo leí en pausa un rato. Entonces estábamos en que ya sabemos cómo hacer el diagrama de incerteza. Aquí lo pueden exportar. Y si se dan cuenta, bueno, ya aquí me está dando problema. Aquí está, exportar, layer. Pueden poner el nombre que quieran. Y ya. Ya después, si ustedes quieren, le pueden agregar algo más en Paint o en cualquier editor. Pero hace falta algo todavía. Este reporte hay que entregarlo con látex. Entonces les voy a enseñar un poco acerca de látex. Ustedes usan su navegador y ponen Overleaf. Entran. Les va a pedir una contraseña, un usuario. Es gratuito. Ustedes solo meten un correo y lo pueden crear. ¿Y para qué es esto? Pues básicamente es para crear reportes científicos, para que tengan esta forma. Es una especie de lenguaje de programación para documentos de texto. Es como una especie de Word, pero un poco más complicado porque tienen que meter ciertos comandos, pero no es que sea nada difícil. Si ustedes se ponen a ver un poco cuidadosamente, van a observar los patrones. ¿Qué voy a explicar aquí? Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en un blog, en un notepad, y lo voy a subir. Aquí pueden ver tres partes. La primera parte es archivos. Aquí ustedes pueden meter varios archivos. Aquí tienen que subir las imágenes que ustedes vayan a juntar en su reporte. Aquí en medio ponen su código. Este código pueden usar este como machote, pueden copiarlo, pegarlo y ya solo modificar. Y del lado derecho van a tener el resultado. Entonces, si se dan cuenta, este es un reporte de física 1 y solo se trata de que ustedes cambien datos. Por ejemplo, acá está un nombre. Si yo cambiara este nombre acá, pondré mi nombre. Bueno, aquí va el apellido Chua Danilo. Entonces le dan aquí en recompilar y van a ver que los cambios tienen efecto. También hay un machote o una plantilla de látex en el departamento, en la página del departamento. Ustedes también pueden modificar a este en específico, a este machote tiene un formato IEEE, que es el avalado por ciertas instituciones para documentos científicos. Entonces, como les digo, se trata de que ustedes simplemente modifiquen los que ya hay. Hay ciertos comandos como este que genera un espacio y todo el reporte en sí está dividido en secciones. Estos que están denotados aquí con números, creo que son números romanos,
Estos son secciones. Entonces la primera sección son objetivos. Si se dan cuenta, aquí está puesto el nombre sección y este automáticamente va a generar ese número romano. Entonces, objetivos es el número 1, pero si ustedes buscan acá, el segundo es marco teórico y marco teórico está acá y también está con este pequeño comando de section. Entonces, así es como se generan las secciones. ¿Y cómo se generan las subsecciones? Pues ustedes las ponen dentro de una sección y le ponen subsection. Esto seguramente no lo tienen que cambiar. Lo único que van a resultar cambiando es esta parte porque van a poner su propio objetivo. Y aquí también van a poner sus propios objetivos específicos. Pero quiero que más o menos entiendan un poco la estructura de este sistema. ¿Por qué está esto? Esto, para empezar, es un ítem, es decir, un elemento. Y esto es un begin. Casi todos los comandos comienzan con un begin, porque deben tener un inicio y un final, un end. Y aquí entre los corchetes se pone qué es lo que se va a poner, qué es lo que se pretende poner entre esa apertura y este final. Entonces aquí se pone un ítem y esto representa, no sé cómo se llama esto, este puntito. Deben expresarlo entre esos símbolos de dólar. Pero ustedes se van a ir dando cuenta. Si se dan cuenta, aquí abajo hay más ítems, pero aquí entre corchetes o entre llaves, no sé cómo se llaman, ponen un asterisco, perdón, y aquí les va a poner un asterisco. Y aquí en marco teórico, pues aquí lo más importante es hacer párrafos y también hacer ecuaciones. Las ecuaciones son muy simples, solo ponen un begin equation y un end equation. Entonces lo que esté adentro ya forman ustedes su ecuación. Por ejemplo, fracción y lo que esté dentro de estos corchetes va a formar parte de la fracción. Si se dan cuenta que hay un corchete y un segundo corchete. Entonces, cuando usan la función fracción, deben poner dos corchetes. Y en uno de los corchetes va a estar el numerador y en el otro corchete el denominador. Entonces, aquí adentro ustedes ya pueden poner lo que ustedes quieran. Veamos cuál es este. Marco teórico está acá. Estoy seguro de que esta pequeña ecuación que está acá escrita es esta. Y si se dan cuenta, aquí hay dos divisiones o dos fracciones separadas por un igual. Esta es la primera fracción, esta es la segunda fracción, hasta acá. Y después un igual a alfa y un igual a constante. Entonces es como se forman las ecuaciones. ¿Qué más? ¿Qué es lo más importante? Las imágenes. Aquí hay una imagen que de seguro debe ser esta. Siempre que ustedes pongan una imagen tienen que poner esto. Begin y este pequeño h. Este h si no lo ponen la imagen se les va hasta arriba y un end. Entonces sigan este formato en general. Centering es centrar. Este comando es para poner en sí la imagen. Y aquí entre corchetes ponen el nombre del archivo. El archivo que deben subir acá. Solo presionan aquí, subir. Y suben sus archivos. Todas las imágenes que vayan a incluir en su reporte. Y caption. Caption genera automáticamente un número. En este generó figura 1. Como esto es una figura, entonces le pone figura 1 automáticamente. Dos puntos. Y después de los dos puntos es lo que ustedes metan acá. Aquí se puso diagrama del diseño experimental y eso es lo que dice acá. Entonces así es como se mete una imagen y cómo se mete, por ejemplo, ya sabemos cómo se meten las ecuaciones. ¿Qué hace falta? Las tablas. Lastimosamente este ejemplo no tiene muchas tablas, no tiene muchos elementos. Mejor voy a encontrar uno mejor, uno que tenga más elementos para que ustedes entiendan cómo se hace. Pero esta es cómo se hace una tabla.
Si se dan cuenta, comienza desde acá y termina acá. Entonces, inician la tabla, le ponen la H para que se posicione donde ustedes la pongan, porque si no lo ponen, se les va a ir hasta arriba. Caption, como les decía, genera automáticamente un nombre. Y aquí dice begin tabular. Entonces lo que hace este comando es crear un número de columnas. Así, aquí si se dan cuenta hay 1, 2, 3, 4 columnas. Y esta cosa tiene 4 columnas. Esta L que pone adentro representa una alineación del texto que pongan adentro de las celdas. Esta L significa left, entonces todos se van hacia la izquierda. Si pusieran R, se fueran hacia la derecha. Estuvieran orientados hacia la derecha. Y si ponen C, obviamente al centro. Esta H-line significa que van a poner una línea. Esta H-line que está aquí representa esta primera línea que forma la tabla. Y cada elemento de la columna debe ir separado por este símbolo de y o de and, no sé cómo se llama. Entonces así es como diferencian una columna de otra y después otra vez ponen una H-line para ir formando su tabla. Y bueno, básicamente eso es todo. No quiero que se alargue más porque al final esto da para bastante tiempo. Entonces, eso sería todo. Agradezco que vean este video y que la pasen bien.